Un saludo virtual desde la Academia Cisco Monagas. Esta semana le toca el turno del capítulo 2, el cual lleva por nombre Introducción a las redes conmutadas. Cuando hablamos de redes conmutadas estamos hablando de un dispositivo que se llama switch. El switch es el que permite conectar varias computadoras en una red. También permite que conectemos otros switches a este switch principal y a la vez empecemos a escalar nuestras redes. Él es el responsable de controlar el flujo de datos de la capa de acceso y redirigirlas a las conexiones de red, o sea, llevar lo que es la información de los paquetes de capa de red y pasarlos y transformarlos a pulsos eléctricos para llevarlos luego al medio. Igualmente, este equipo necesita, por estar en contacto con el usuario, por estar cerca del usuario, cierta seguridad, por lo cual en este capítulo también vamos a hablar sobre lo que es la seguridad de los puertos, de tal manera de que estos permanezcan bloqueados y no pueda ser conectado ningún dispositivo adicional en estas redes. Estos equipos vienen preconfigurados, es decir, que no es necesario configurarlos antes para hacer las conexiones, sino que simplemente al colocarlo yo puedo conectar computadores e inmediatamente él me va a dar acceso. Ellos se pueden administrar de forma local a través del cable de consola que usamos en el laboratorio o de forma remota, es decir, configurándolo con una dirección IP y hacerlo desde un computador utilizando ya sea SSH o Telnet. En este capítulo vamos a tener una agenda de 3 puntos. El primero de ellos es la introducción. Ese está en el punto 2.0. Luego está el 2.1, configuración básica de un switch, y en el punto 2.2, seguridad de switches, donde encontramos administración e implementación. Los objetivos de este capítulo son explicar las ventajas y desventajas del router, configurar los parámetros iniciales del switch, que es algo bien interesante, donde vamos a iniciar con lo que es configuración. Ya en el módulo 1 se ha visto parte de lo que es la configuración básica, por lo cual ustedes no van a tener problemas en esta parte. Configuración de los puertos de un switch para cumplir con los requisitos de red necesarios en ese momento, es decir, aquí podemos darle configuraciones ya sea de velocidad, de bloqueo y ciertos aspectos importantes para el puerto. Configurar la interfaz virtual de administración. Este es el punto en el que nosotros podemos brindar una dirección IP al switch para poder configurarlo a través de la red. Recuerden que el switch puede tener dirección IP, pero solamente se utiliza para administración. Esa es la única función de la dirección IP en un switch. Incluso los switches pueden tener direcciones IP de otras redes. Solamente se utiliza para configuración. Describir los ataques de seguridad básico en un entorno conmutado. Ya aquí entra lo que es la parte de seguridad y tenemos que verificar cuáles son los diferentes entornos en los cuales un atacante puede llegar a causar daños dentro de una red utilizando un switch. Recuerden que el switch está directamente conectado con el usuario, o sea, está en el área donde está el usuario, por lo cual un usuario malintencionado puede conectar un dispositivo y brindar direcciones de red, provocando un broadcast o cualquier entorno que dañe la fiabilidad del equipo. Describir las prácticas recomendadas de seguridad en un entorno conmutado es parte de lo que es el objetivo anterior, que me permite ver de forma práctica qué es lo que puede suceder con un entorno de baja seguridad. Configurar las características de seguridad de los puertos para restringir acceso a la red. Los switch
pueden bloquear sus puertos de tal manera de que si alguien accede a ellos, ese puerto no brinde ningún tipo de conexión. Es decir, pueden haber puertos activos de tal manera de que las máquinas que están conectadas a esos puertos den o brinden servicio, y los puertos que están deshabilitados o que no tienen ningún servicio, o sea, no hay, hay un exceso de puertos en esos switches, pueden ser bloqueados para que no brinden ningún acceso a algún usuario que quiera conectarse a él. Incluso nosotros podemos casar los puertos de los switches con las MAC address de los dispositivos de tal manera de brindar mucha o mayor seguridad al momento de dejar ese dispositivo en manos del área del usuario. Los switches Cisco tienen una secuencia de arranque similar a los de los computadores, donde hay un POS, el cual permite verificar cómo está la situación del CPU y de la memoria. Luego, este POS le da paso a un software, a un pequeño archivo, el cual se llama cargador de arranque. Este cargador de arranque lo que hace es inicializar el CPU a bajo nivel. Por supuesto, también verifica lo que es la memoria. Luego de que hace eso, el cargador de arranque inicia lo que es el sistema de archivos. Esto, por supuesto, se encuentra en una memoria, la cual nosotros llamamos flash. La memoria flash es algo parecido a un disco duro de una computadora, pero es donde se encuentra el sistema de archivos. Luego de ello viene el paso 5, que es el que vemos acá. El cargador de arranque ubica y carga en la memoria la imagen del software del sistema operativo iOS. En realidad lo que hace es, después que busca el sistema de archivos, carga todo el sistema operativo a la memoria y luego le cede el control al switch. En ese momento el switch ya controla todos los dispositivos. Ya lo que viene es tomar el archivo de texto donde está toda la configuración de este dispositivo. En caso de que no tenga configuración, entonces espera a que el usuario empiece a dar los puntos, a dar las configuraciones iniciales y mantenerlas en un archivo adicional. Para una demostración del POS, tengo acá una pantalla de Packet Tracer con un switch. Esto es un 2950 de 24 puertos. Aquí tenemos el CLI y vamos a hacer un reload de este sistema. Vamos a darle por acá para aumentar la pantalla y ustedes pueden ver qué es lo que sucede. Le voy a dar Enable y le voy a dar Reload para cargarlo nuevamente. Confirmo y fíjense que ya el proceso de carga inicia y puedo ver el nombre del archivo que se está cargando. Está dentro de la memoria flash. Él va a cargar rápido porque estoy precisamente en Packet Tracer. Ok, ya inició y aquí tengo el switch ya cargado. Pero fíjense que ya él hizo un proceso inicial donde carga todo el archivo del sistema operativo y se lo brinda al switch para que él pueda trabajar. Vamos nuevamente a el modo privilegios y mediante el comando dir flash nosotros podemos ver lo que está dentro del directorio de la flash. Aquí podemos notar que hay un solo archivo y este solo archivo es el que nos permite entonces ver el nombre, o este es el archivo que contiene el sistema operativo. ¿Qué quiere decir eso? Que este archivo lo toma el switch y lo lleva a su memoria donde es almacenado, y por supuesto desde ahí el carga luego va a otra memoria que tiene el switch
y carga entonces el texto donde está toda la configuración que ya se ha hecho por el administrador. Como vimos en la demostración, el switch tiene su secuencia de arranque, en el cual él debe encontrar la imagen del sistema operativo o el iOS. Para ello tiene 3 pasos, que son los que vemos a continuación. El primero de ellos intenta arrancar automáticamente con la información de la variable de entorno boot, que en realidad es el acceso hasta el archivo del sistema operativo. Si él no encuentra, que es el punto 2, si no está la variable establecida, el switch inicia un proceso de búsqueda de en todo el sistema del archivo flash, buscando ese sistema operativo, hasta que consigue el archivo ejecutable. A continuación, el sistema operativo inicia las interfaces de todo el switch, encontrando la configuración adecuada. Esa es una configuración inicial, la cual se almacena en la memoria RAM. Esta es la configuración que nosotros luego podemos modificar y luego podemos guardar. Recuerden el comando copy running config start to config. Esto es lo que me permite entonces, luego de la carga del sistema operativo, obtener las configuraciones anteriores. Si el administrador necesita ubicar la variable boot, donde está ubicada la dirección del sistema operativo en otro lado, entonces puedo hacerlo utilizando el comando boot system. Así como otros dispositivos, el switch puede recuperarse, por lo cual tenemos esta lámina que dice recuperación tras un bloqueo del sistema. El cargador de arranque, que ya hemos conversado, puede ser utilizado también para una recuperación. Cuando se inicia este proceso de recarga, se puede acceder al cargador de arranque mediante una conexión de consola. Es decir, seguimos estos 3 pasos que vienen a continuación. Primero, se conecta una computadora al puerto de consola del switch con un cable de consola. Se debe desconectar la alimentación del switch. Punto 2. Vuelve a conectar el cable de alimentación al switch y mantenga presionado el botón Mode que tiene el switch en la parte frontal. Para indicar que todo está funcionando bien, o como lo llevamos, el LED del sistema emite brevemente una luz de color ámbar y después verde sólido. En ese momento se debe soltar el botón Mode. Aparece entonces una petición de entrada del switch, donde podemos entonces tener el cargador de arranque y de tal manera de modificar ya sea las configuraciones, incluso el cambio de clave en un switch. Para esta lámina nos indica los LED que tiene el switch en la parte frontal. Aquí también podemos ver el botón Mode del cual estábamos hablando en la lámina anterior, el cual debe presionarse para poder ejecutar lo que es el restablecimiento, por ejemplo, el password. Ahora bien, estos switches tienen una serie de LED en la parte, ya sea en la parte superior para indicar lo que está sucediendo en el puerto, o también en la parte izquierda, que tiene una serie de indicativos, los cuales vamos a estar comentando. El primero es el LED del sistema. El LED del sistema lo que me permite es verificar si el equipo está encendido o no, o tiene algún tipo de errores. Normalmente estos LED pueden encender en verde, pueden parpadear o pueden prender en ámbar. Existe otro LED que se llama el LED RPS, que es el que se utiliza para la alimentación redundante. Este se utiliza más que todo para brindarle energía a otros switches. El LED de estado, que lo tenemos en el punto 3 y lo tenemos por acá ubicado,
es el que me permite, en esta modalidad, me permite ver cómo es el comportamiento de los puertos. Es decir, si hay un enlace a un computador y está parpadeando, me está indicando que hay funcionamiento en él. Pero también me puede indicar si el equipo, si el LED se pone en ámbar, me indica que él está bloqueado en ese momento. Puede ser para evitar un loop, una conexión loop, o para indicar que tiene un proceso de spanning tree. Existe otra modalidad que vemos por acá que se llama duplex, que es la que vemos aquí, y es para indicar la velocidad del puerto. Esto, cuando está en la modalidad duplex, él me permite ver cuáles son los puertos que están trabajando a full duplex. En ese momento los LED quedan encendidos en verde, y cuando está en half duplex, entonces los puertos están apagados. En la velocidad de puertos también hay un proceso similar. Si yo le doy clic a mode, el modo de velocidad de puertos me indica, cuando está apagado, que los puertos están conectados a 10 megabits. Si están encendidos en verde, trabajan a 100 megabits, y cuando están parpadeando, entonces trabajan a 1000 megabits. Hay otro puerto el cual se llama alimentación Ethernet. No todos los switches, es este que tengo acá, no todos los switches lo poseen, solamente los que tienen Power Ethernet, o sea que dan energía a través de los puertos. Esto lo que hace es el indicativo de cuáles están brindando energía, cuáles están configurados para ello. El botón de Power ya lo conocen, y los LED de puertos son los que están en la parte superior de cada uno de ellos, que están acá. Ok, ahora preparemos la administración básica de un switch. Recuerden que un switch se puede administrar de dos formas. Una de ellas es utilizando el cable de consola y conectándolo directamente a una computadora, pero también se puede hacer a través de forma remota. Para hacerlo de forma remota, debemos entrar en la configuración del equipo, y en ese momento debemos configurar la dirección IP a la cual nosotros nos vamos a conectar. Por ejemplo, en la lámina se ven una serie de comandos que me permiten hacer eso. El primero de ellos, configure terminal, el cual me permite entrar en la configuración global del equipo. Para poder brindar esa dirección IP, nosotros debemos configurar VLAN, que son accesos virtuales al dispositivo. En este caso se está configurando una VLAN, la cual se denomina VLAN 99. Puede ser cualquier VLAN en realidad. Los switches vienen por defecto con todos los puertos en la VLAN 1. Por seguridad se cambia a otra VLAN para que usuarios malintencionados no sepan cuál es el puerto al cual está configurado. Luego de entrar a esa interfaz, se le coloca una dirección IP y su MAC address. Para levantar la interfaz se le dice Notch Down, y luego salimos a la configuración de usuario privilegiado. En ese momento se utiliza el comando copy running config start to config, pero también podemos de una vez hacer la configuración del gateway en caso de que estemos en redes fuera de la red local. Es necesario colocar este puerto de gateway para que el switch sepa cuál es la puerta de salida de esa red. Para verificar el comportamiento o la configuración, perdón, de la VLAN, entonces se utiliza el comando show IP
interfaz brief que es el comando que me muestra cómo está la interfaz en ese momento. Para ello se utiliza show IP interface brief. Les voy a hacer una demostración de cómo es ese proceso. Nuevamente en Packet Tracer, aquí tenemos nuestro switch 2950. Vamos a iniciarlo. Vamos a acercar aquí, tenemos el switch, vamos a decirle enable y ya estoy en la configuración de usuario privilegiado. Para la configuración de la VLAN entramos a configure terminal. Desde acá debemos entrar a la interfaz. Recuerden que, como les comentaba, por seguridad se utiliza una VLAN distinta a la VLAN 1, pero vamos a trabajar con la VLAN 1. Interfaz VLAN 1. Desde acá nosotros podemos dar un signo de interrogación y fíjense que tenemos el comando IP. Entonces IP address, le decimos cuál es la dirección IP: 192.168.10.15 con una máscara de su red 255.255.255, porque como se ve es una dirección de clase C. Ya en este momento está configurada la dirección IP. Nos queda ahora es notch down para levantar la interfaz. Bien, entonces este es el proceso. Ahora configuremos el gateway por defecto. Para hacerlo, salimos de la interfaz y le decimos IP default gateway, le colocamos la dirección, que en este caso puede ser 192.168.10.1, para indicarle por dónde van a salir los paquetes. Aquí ya tenemos todo listo, damos end y para terminar copy running config a start to config. Ya aquí tengo una configuración del switch para poder hacer o manipularlo a través de la red. Vamos a dar un show room. Normalmente esta configuración se aloja en la parte final del archivo de configuración. Aquí podemos ver, podemos ver las configuraciones que acabamos de hacer en la interfaz VLAN 1. Aquí tenemos la 192.168.10.15 con su máscara y la IP por defecto del gateway, que en este caso es la puerta de salida. Comunicación duplex. La comunicación duplex tiene dos formas. Una es la que viene como full y la otra es la half. La full duplex es la más utilizada actualmente. La half se utiliza ya en equipos viejos como los hub, pero está totalmente en desuso. La full duplex es la que permite enviar y recibir información al mismo tiempo. Ella envía y recibe información al mismo tiempo. Se utiliza, por supuesto, para velocidades altas. Ya para 100
1000 y en adelante. La half va en un solo sentido y se utilizaba solamente en los equipos que viajaban a 10 megas. Ahora bien, este tipo de configuración full duplex elimina totalmente lo que son las colisiones. Es como llamar un microcircuito, o sea, es un enlace en el cual no debe haber colisiones. Ya la mayoría de los equipos están configurados de esa manera. Las tarjetas NIC de los computadores vienen a full duplex de tal manera de evitar esas colisiones. Mientras que la comunicación half producía la colisión porque ella tenía que verificar no podía verificar cuando el paquete venía y para enviarlo de regreso se producía la colisión. Los switches vienen con configuraciones para cambiar la velocidad de los puertos y también cambiar el modo full o half, dependiendo de las necesidades de la red. Vemos la configuración en Packet Tracer. Nuevamente en nuestro switch, vamos a verlo más cerca. Ok, configuremos entonces un puerto. Lo primero que tenemos que ir es a la configuración global y para ello configure terminal. Debemos entrar ahora en la interfaz a la cual vamos a configurar. Para ello entramos a interfaz, utilizamos el comando interfaz. Fíjense que si le doy al signo de interrogación me va a decir si es Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet o lo que usamos hace un momento que era las VLAN. En este momento vamos a utilizar las interfaz Fast Ethernet. Entonces continúo Fast Ethernet. Aquí ya viene el número de puertos. El número de puertos va acompañado de un 0. Aquí le damos 1. En el caso, recuerden que este switch tiene 24 puertos, entonces vamos del 0/1 hasta el 0/24. Vamos a ir configurando, por supuesto se configura un puerto a la vez. Puedo ver en el PROM que estoy dentro de la configuración de la interfaz. Puedo verlo acá. Continúo con la configuración. Le voy a dar el signo de interrogación para que vean los diferentes comandos. Aquí tengo duplex, que es el que me permite cambiar la velocidad. Speed me permite cambiar, perdón, disculpen, duplex me permite cambiar el modo de half a full. Speed me permite cambiar la velocidad. Vamos a utilizar los dos. Para cambiar de half a full, fíjense, le damos duplex. Vamos a ver el signo de interrogación. Aquí tengo auto. Él permite hacer una auto verificación del puerto que está del otro lado y entonces él se adapta a ese puerto. Puedo configurarlo como full. Cuando está en full se utiliza más que todo para los puertos de alta velocidad y también los de 100. Half trabaja a baja velocidad, pero puede trabajar entre los puertos a 10 megabits o a 100 megabits. Para este ejemplo vamos a utilizar la configuración de full. Entonces, duplex full está configurado como duplex full. Ahora vamos a trabajar con la velocidad speed. Veamos qué velocidades me puede dar. En este caso sería 100, 10 y auto. Auto hace una verificación del puerto que está del otro lado.
Vamos a ponerlo a 100 y aquí ya están las configuraciones con respecto a lo que es velocidad. Ahora viene end para llegar a lo que es el switch. Hagamos un show running y veamos qué fue lo que sucedió en la interfaz 01. Fíjense que aquí tengo la configuración de la interfaz. Interfaz Fast Ethernet 01 Duplex Full Speed 100. Otra característica interesante de los switch es el modo MDIX. Este modo MDIX se utiliza más que todo por el tipo de cable y es también en los equipos modernos. Es la funcionalidad que tienen estos dispositivos de verificar qué tipo de cable se está utilizando, si es cruzado o es directo. En el caso de la imagen podemos ver que estos switches están conectados a través de cable directo. Esto se puede hacer si esta opción está utilizándose o está activa. Fíjense cómo la activo. Recuerden que esto es para switch moderno. Entro a configuración de la terminal, entro a la interfaz, activo la configuración duplex en auto, activo la configuración de velocidad en auto y habilito auto MDIX en la interfaz. Salvo y por supuesto debo hacer un copy running config start to config. De esta manera el switch automáticamente va a reconocer el cable que se conecte directamente a esa interfaz. En esta lámina puedo ver los comandos de verificación. Aquí tenemos el show interfaz, que me permite ver las estadísticas de la interfaz. Tengo show start to config, que me permite ver la configuración inicial actual. Tenemos show running config, que me permite ver la configuración que está corriendo en el sistema. Show flash me permite ver la información del sistema de archivos. Show version me permite ver la versión del sistema operativo y también del estado del hardware. Show history, que me permite ver el historial de los comandos introducidos. Show IP muestra la información del IP de las interfaces. También tenemos el último que dice muestra la tabla de direcciones MAC, que es el Show MAC Address Table o Show MAC Address Table. Se puede escribir, o sea, hay dos formas de escribirlo y también depende de las versiones del sistema operativo. Aquí vemos la salida del Show Interface Fast Ethernet 01, que me muestra ciertas cosas. Aquí vemos, podemos ver up y up, que me indica que la interfaz está activa, o sea, que está en funcionamiento. Si esto estuviera down y down, entonces me indicaría que están caídas las dos interfaces. Muy bien, el resto de cosas lo que me indica son las estadísticas. Uno es la cantidad de fragmentos cortos que se llaman runs, que vamos a ver en la siguiente lámina, y los giant, que son los gigantes, que no entran en el tamaño correcto de los paquetes. Esto se produce cuando hay fallas en la interfaz. Aquí tenemos los paquetes CRC que brindan errores. Eso es cuando el algoritmo de resolución
o verifica que los paquetes no tienen los mismos valores, entonces son descartados. Aquí podemos ver las colisiones que existen. Recuerden que en un medio half duplex no debe haber colisiones. Si existieran colisiones, entonces empiezan los errores. Este late collision es las colisiones después de un tiempo, o sea, hasta el día. Se produce más que todo cuando el cable es demasiado largo para la norma, o sea, no es compatible con la norma. Aquí vemos los diferentes errores de entrada que vimos hace un momento en la salida de la show interfaz. Fíjense los errores de entrada que dice la cantidad total de errores, incluye los recuentos de fragmentos de colisión, de fragmentos gigantes, los que no están almacenados en el buffer, de CRC, de trama, de saturación y de ignorados. Fragmentos de colisión, paquetes que se descartan porque son más pequeños que el tamaño mínimo de los paquetes para el medio. Por ejemplo, cualquier paquete Ethernet que tenga menos de 64 bits son considerados un fragmento de colisión. Fragmentos gigantes, paquetes que se descartan porque superan el tamaño máximo de paquetes para el medio. Por ejemplo, cualquier paquete Ethernet que tenga más de 1518 bytes se considera un paquete o fragmentos gigantes. Recuerden que esto, como yo les comentaba, estos chicos se producen más que todo cuando las interfaces están dañadas, alguna interfaz dañada, una NIT de algún computador dañado produce ese tipo de errores. El CRC, que es el checksum, es el cálculo que se genera en el dispositivo para verificar si las tramas que manda un PC son correctas. Errores de salida es la suma de todos los errores que impide la transmisión final de los datagramas de la interfaz que se analiza. Eso lo estamos viendo hace un momento y él me muestra más que todo lo que vemos acá abajo, cantidad de mensajes retransmitidos debido a una colisión de Ethernet. Recuerden que en half se producen colisiones, pero en full duplex no. Las colisiones tardías se producen por cables largos cuando exceden los 100 metros. Recuerden que es el máximo largo de un cable de red. Ok, para crear un acceso remoto se pueden usar dos formas. Una es a través de Telnet y otra es a través de SSH. Pero para hacer la conexión de forma segura se utiliza SSH, que es un protocolo totalmente seguro utilizado por Unix. Él lo que hace es cifrar el contenido de los paquetes para que no puedan ser vistos a través de la red. Para poder administrarlo desde Windows se utiliza una aplicación como esta que ven acá que se llama PuTTY. Él me permite ver la consola y ver el switch de forma remota. Si lo están haciendo por Linux, entonces se utiliza el comando SSH acompañado de la dirección IP del dispositivo. Fíjense, aquí podemos ver lo que es la configuración del switch, donde tenemos que entrar a la configuración global, luego le damos el dominio, el tipo de cifrado, el usuario y password que queremos para la conexión, las líneas BTY que van de 0 a 15, dando 16 sesiones que se pueden abrir, el tipo de transporte de paquete que va a ser en este caso SH, y se activa el login local y luego uno sale. Aquí con este comando podemos ver cómo está el proceso de configuración, cómo se ven lo que son las claves que se están utilizando para la codificación. Aquí tengo las diferentes claves generadas
para hacer el proceso de SSH, y con Show SSH se ven las sesiones abiertas en ese momento. Ok, ya hablamos sobre lo que era la seguridad al momento de hacer una conexión remota. Ahora hablaremos de una configuración básica de seguridad en los puertos. Para ello simplemente se inhabilitan los diferentes puertos. Fíjense que el comando shutdown permite hacer esto. Para yo habilitar un puerto se produce o se debe ejecutar el comando not shutdown. El comando shutdown lo que hace es bloquearlo. Esto es una acción, como dice acá, simple pero eficaz al momento de brindar seguridad en los puertos de un switch. Eso impide que cualquier máquina que conectemos al switch tenga servicios. Aquí estamos ejecutando un comando showroom, y este a su vez muestra que todas las interfaces de este switch están deshabilitadas, a excepción del puerto 6, que como describe tiene conectado un servidor. El resto de elementos de seguridad de puertos se estarán hablando en el laboratorio, donde en práctica pondremos en ejemplo qué es lo que sucede cuando un atacante trata de, ya sea violar lo que es la seguridad de un switch. En resumen, en este capítulo entonces vimos secuencia de arranque de los switch LAN Cisco, el tipo de LED de los switch, cómo acceder a un switch LAN Cisco y administrarlo de forma remota a través de una conexión segura. Recuerden que la que utilizamos en este caso fue SSH. Telnet no es totalmente seguro, incluso utilizando el Wireshark podemos ver lo que es el usuario, el password en forma de texto plano. Los modos duplex también conversamos sobre eso. La parte de seguridad dimos la parte básica de cómo bloquear los puertos, lo demás lo vamos a evaluar en el laboratorio, y las prácticas recomendadas para el uso de la red conmutada también los vamos a desarrollar en el laboratorio. Sin más, en esta presentación vamos a finalizarla.